Cuando usted ordene. ¿Me podría poner esta un poquito así gira? Ay. O la grande, como quiera. Ahí está, exacto. Gracias. Muy buenas tardes. Nos permitimos dar inicio a la mesa número 6, procesos urbanos, regionales y metropolitanos. Como moderadora estaré una servidora, María Angélica González Vera. Esto es parte del primer Seminario Internacional de Investigación de la Red de Estudios e Investigadores sobre el Territorio. Estamos transmitiendo desde la sala de capacitación de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Para dar inicio, quisiera pasar lista a los ponentes. Se encuentra el doctor Tonatiuh Moreno Codina y Celeste García Jaimes. Perfecto, muchas gracias. Jensi Contreras Ortiz. Presente. Gracias. Mauricio Telles Vera. No lo veo en la lista. Bueno, vamos a esperar en un ratito, probablemente se pueda conectar. Alejandro Guadarrama Gil y Juan José Gutiérrez Chaparro. Tampoco los veo en la lista, no importa, se pudieran estar conectando. Y finalmente a Joana Elizabeth Villavicencio Ordóñez. Tampoco la veo en la lista. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos que quede claro lo siguiente. Tienen 15 minutos para exponer y cuando les falten 5 les avisaré con la finalidad de que puedan en un momento dado ir cerrando. Al finalizar las exposiciones tenemos un ciclo de preguntas y se le pide por favor a las personas que están conectadas que pueden dejar sus comentarios en el chat o bien levantar la manita para que nosotros les podamos dar la palabra. Les agradezco y por favor, doctor Tonatiuh, háganos el favor de iniciar con el análisis y evaluación de la escala territorial geoeconómica del sector regional metropolitano del Valle de Toluca. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Les agradezco mucho este espacio, sobre todo a este nuevo congreso y agradeciendo de antemano el hecho de tener este primer seminario internacional de la red de estudios de investigadores sobre el territorio y sobre todo a las instituciones hermanas que nos enaltecen el hecho de estar aquí de esta manera virtual. Y sí, efectivamente, tenemos ahora un análisis de esta envergadura del sector regional metropolitano del Valle de Toluca y para ello, bueno, también tengo a bien la colaboración de mi alumna que está haciendo su estancia profesional, la alumna Celeste García Jaimes, que está estudiando la maestría en planeación urbana. Conjuntamente conmigo vamos a empezar esta ponencia para que en un momento dado tengan alguna inquietud, alguna pregunta, estamos en la mejor disposición. Adelante, por favor. Bien, dentro de este estudio de la escala geoeconómica estamos hablando acerca del análisis territorial que comprende prácticamente en el Estado de México 3 zonas metropolitanas, entre ellas se encuentra la zona metropolitana del Valle de Toluca, con aproximadamente una población de 21,000 habitantes. También tenemos la zona metropolitana del Valle de México, también con 21 millones de habitantes, así como también tenemos la zona metropolitana de Santiago Tianguistengo y las 2 alcaldías de la Ciudad de México. En conjunto, estas 3 zonas metropolitanas, en conjunto con la Ciudad de México, estamos hablando de una población de 26.5 millones de habitantes. Y bien, ya dando inicio a esta situación, podemos ver aquí en este mapa que hay 2 infraestructuras de gran envergadura que se están gestando. Una que ya está consolidada, que es el corredor logístico industrial empresarial Toluca-Santa Fe, que a su vez corre desde Toluca hasta Santa Fe. Y el otro, el tren interurbano México-Toluca, que es un proyecto del sexenio pasado específicamente,
y que de alguna otra manera era tratar de conectar la Ciudad de México con la ciudad de Toluca, es decir, la zona metropolitana del Valle de Toluca con específicamente la Ciudad de México. Se tenía más ambicioso el proyecto, recordemos que era de Toluca, México, México-Querétaro. Desafortunadamente no fue así, entonces la escala fue nada más una escala meramente de zona metropolitana del Valle de Toluca hacia la Ciudad de México específicamente, ¿no? Como vemos en esta imagen, está la correspondencia del corredor, ¿sí? Y tenemos también la parte del tren específicamente que comparten esta infraestructura específicamente y que no se ha acabado la obra, no se ha acabado la obra por una cuestión meramente política. Bien, dentro de este sector regional metropolitano del Valle de México sucede una dinámica económica muy interesante. Por un lado, tenemos un fenómeno de transición que partimos de varios municipios como el de Sinacantepec, que es ruro urbano. Posteriormente pasamos a lo que es la ciudad de Toluca Centro y Toluca Periferia, ya con una consolidación urbana, para darle paso a su municipio contiguo, que es Lerma, donde se está desarrollando la industria, los comercios y los servicios, y entre ellas es donde aparece prácticamente lo que es las ciénegas de Lerma, que es la combinación del medio físico natural con el medio físico construido. Y así a su vez seguimos una transición directamente hacia lo que es la estación de Santa Fe, que se ha consolidado como uno de los grandes corporativos empresariales y financieros de México, para llegar posteriormente a lo que es la megalópolis. Algo muy importante que hay que resaltar de todo este sector regional es que tanto la región poniente, que corresponde al Estado de México, junto con las dos alcaldías de la Ciudad de México, juntos forman parte de las economías más dinámicas a nivel nacional. Y esto es un ejemplo, ¿no? Estamos viendo que para hacer un estudio de esta naturaleza tuvimos que dividir todo lo que es la infraestructura específicamente en dos secciones, el umbral norte, ¿sí? Y el umbral sur. Agarramos como toma el eje ya marcado y enfatizado con una correlación ya de tiempo, que es el corredor logístico industrial empresarial Toluca Santa Fe, y también ya la propuesta federal, que es el tren interurbano México-Toluca. Con una superficie aproximada de 1,450 hectáreas es nuestro estudio, esa franja que va de Sinacantepec hasta la estación observatorio, específicamente en la Ciudad de México. Podremos ver aquí en este plano cómo de alguna otra manera nos va ejemplificando el estudio de las terminales o estaciones que se va a comprender el tren, y también cómo interactúa directamente con el corredor. Por lo tanto, hay una movilidad, hay una estructura de una nueva movilidad en Toluca que se va a dar tarde o temprano, si no es que ya se está centrando. Ya cuando entre en operación el tren, esto verdaderamente va a cambiar la estructura de la movilidad, sobre todo de la zona metropolitana del Valle de Toluca. Dentro de esta secuencia espacial tenemos lo que es la subdivisión por regiones, puesto que el Estado de México está comprendido por 125 municipios, lo cual parte de la zona de estudio comprende la región 13, que es Toluca, y dentro de este polígono estamos estudiando directamente el medio físico construido, que corresponde al corredor logístico industrial empresarial Toluca-Santa Fe, que nace exactamente en la ciudad de Toluca y llega hasta el centro financiero de Santa Fe, así como también tenemos marcado en el municipio de Sinacantepec el tren interurbano México-Toluca. Estamos hablando que la trayectoria del tren es alrededor de 58 kilómetros lineales, mientras que el corredor industrial estamos hablando de alrededor de 49 kilómetros. Vemos aquí la estructura, una estructura de un tejido urbano social cambiante, y la infraestructura vial, tanto del distribuidor vial del Mazo, López Portillo y la estación del tren Sinacantepec, están dando cuentas de que esta movilidad en la parte sur de Toluca específicamente, que es Metepec,
San Mateo Tenco, específicamente Lerma o Coyocac, se está dando un dinamismo, un cambio específicamente en nuestra estructura. Recordemos que esa franja específicamente es habitacional y también de servicio y comercios específicamente. Y en la parte norte tenemos toda la zona de la franja industrial, convenida también con el comercio, ¿sí? Y los servicios específicamente. Es decir, estamos hablando de una franja sumamente dinámica, ¿sí? Y que de alguna otra manera la plusvalía empieza a ser cambiante por la disposición de estas dos grandes obras de gran infraestructura, una que ya con una constante, una vertiente de crecimiento por parte de Toluca hacia la Ciudad de México, y la otra que está enfatizando claramente la nueva composición de la movilidad de la zona metropolitana de Toluca con respecto a la Ciudad de México. Dentro de esta estructura encontramos en el área de estudio lo que corresponde a la planificación del sistema polinuclear de los asentamientos humanos que se encuentran alrededor de lo que es el sistema del medio físico natural. En correlación tenemos prácticamente una población que se encuentra alrededor de 15 municipios, una población para el año 2020 de alrededor de 560,000 habitantes. Y aquí tenemos ya bien establecida la tabla, ¿no? La composición de la tabla. Estamos dando un total de población de 917,297 habitantes, de acuerdo con los datos de INEGI que nos arrojó en el 2020. Pero hicimos una tentativa de crecimiento tendencial en cuanto a este crecimiento de la población, porque al fin y al cabo van a interactuar. Y en cuanto al respecto a la movilidad, a la territorialidad y también a la habitabilidad y productividad que está gestándose dentro de este sector regional metropolitano del Valle de Toluca. Para ello tenemos una perspectiva de crecimiento del 2010 al 2020 de aproximadamente 917,297 habitantes. En otra perspectiva, del 2020 al 2030 tenemos una gestación de 1,261,283 habitantes. Pero hicimos una proyección del 2030 al 2040 con un aproximado de 1,764,264 habitantes. Es decir, hoy un crecimiento de más del 100% específicamente. ¿Por qué? Por el crecimiento que está dando en esta proyección de estimación del 1.3 que se está dando y gestando en el Estado de México, siendo una de las principales plataformas, específicamente a nivel nacional. Dentro de este polígono de análisis que comprende de la ciudad de Toluca hacia lo que es Santa Fe, bueno, encontramos una gran dinámica y una diversidad de distintos tipos de industria que van desde los alimentos, como lo estamos viendo en la fotografía, Nestlé, así como los grandes corporativos automotrices como la firma Chrysler, así como también encontramos la planta Bosch, General Motors y otras industrias que se encuentran dentro de este primer polígono industrial, dentro de una zona de transición que va de la parte industrial hacia la conformación de la estructura urbana. Y bien, dado esa dinámica dentro del corredor logístico industrial empresarial Toluca-Santa Fe, reitero, Toluca-Santa Fe, no Toluca-Lerma, es Toluca-Santa Fe, ya alzaron un posicionamiento los sectores productivos de la rama química, farmacéutica, transportes, automotriz, específicamente en el hecho de que tienen ubicar sus empresas no contaminantes, es decir, de bajo consumo también de agua. Y hacen conciencia de que de alguna otra manera también es indispensable insertarse en este plano longitudinal del corredor y del tren para que ellos también den esa solvencia de distribución logística comercial hacia lo que es la zona metropolitana del Valle de Toluca y hacia la zona metropolitana del Valle de México principalmente, ¿no? Son los intereses que ya se tienen todavía contemplados para estas empresas, ya sea que se inserten dentro de esta parte longitudinal o también transversal, que es una de las partes también muy importantes, que hay un corredor transversal de Tenango-Lerma, que específicamente se tienen áreas contempladas para que se inserten estos sectores productivos.
Dentro de esta dinámica y este crecimiento, lo que se está haciendo es también dentro de la misma región, otros municipios que no tienen esa participación industrial en este momento, debido a que se encuentran en una fase de siendo rurales. Entre eso, también se están haciendo estudios para poder llevar a cabo los desarrollos inmobiliarios industriales dentro de los municipios que se está viendo que pueden participar en esta misma dinámica. Está haciendo Almoloya de Juárez, está haciendo el municipio de Ocoyoacac, Sindacantepec y Xonacatlán como los primeros que pueden ser incursionadores de esta dinámica económica, sobre todo en su modelo de transición de rural a industrializado. Y aquí tenemos una imagen, ¿no? Que nos contempla. Estamos aquí. a 5. Sí, muchas gracias. Aquí tenemos al gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo, haciendo una incursión a esta nueva planta, ¿no? Que tiene como manifiesto la colaboración a nivel global de todas las vacunas, sobre todo de Pfizer, ¿no? Las vacunas del COVID-19 que se implementaron y está en la inauguración y está en Coyoacán. Y aquí podemos ver esta parte que es la continuidad de esta vertiente de crecimiento que es el corredor logístico industrial empresarial, ¿no? Y aquí vemos la parte de Coyoacán y vemos específicamente señalado cómo ya está incursionando la química farmacéutica específicamente en este sector productivo. Y también vemos que también, en cierta manera, San Pedro Cholula, San Pedro Tutepec, también tienen un espacio incluido para insertar esos sectores productivos que al fin y al cabo generan empleos dentro del corredor. Entre este mismo espacio, haciendo los estudios de territorialidad y de habitabilidad, encontramos que en esta disposición longitudinal y transversal encontramos los sistemas polinucleares de los asentamientos humanos a través de una concentración dispersa. Dado que el medio físico natural que se encuentra, el eje neovolcánico transversal, está siendo una barrera física natural, entonces la vertiente de crecimiento se está orientando hacia la parte norte y hacia la parte poniente sobre lo que corresponde al corredor logístico industrial empresarial Toluca-Santa Fe, así como también al tramo que va de Sinacantepec a Observatorio. Bueno, con esto concluimos y agradecemos también al doctor Pedro Eduardo Jiménez Sánchez, que es el que está llevando esta coordinación de este magno evento, que es el cotutor de la maestra Celeste García Cañas, que está haciendo su estancia profesional, por el gran apoyo que nos ha otorgado. Agradezco su fina atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy bien. A continuación, se le llama a Jensi Contreras Ortiz, ¿se encuentra? Vamos a revisar. Al parecer no se encuentra. Mauricio Telles Vera, ¿ya se encuentra? Ok, ¿sí está Jensi? Ah, perfecto, Jensi. Escuchamos, por favor, tu ponencia en este momento. Discúlpenme que no había podido. Perfecto, ya se te ve y se te escucha bien. Bueno, muchas gracias, muy amables. Mi ponencia está titulada Dinámica inmobiliaria e instrumentos de captura de valor en la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca 2012-2020. Hace parte de un proyecto de investigación que estoy desarrollando como profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia y en el marco de una convocatoria de investigación que se hizo en la Universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas. En el marco de esta presentación, pues básicamente la ponencia está orientada a discutir los principales alcances que ha tenido la transformación en términos de ocupación y dinámicas poblacionales en Bogotá y en los municipios circunvecinos y cómo esto se ha expresado o no en la implementación de los instrumentos de captura de valor que están establecidos en la normatividad nacional como posibilidades de financiación del desarrollo urbano.
Esta investigación incorporó instrumentos de análisis cuantitativo y cualitativo en el marco de un periodo de 2012 a 2021. Sin embargo, el análisis un poco de las transformaciones de la ocupación territorial las hago desde el año 2000. El contenido de la presentación, pues tengo 4 grandes temas a presentar con ustedes. Colombia y el marco normativo de la planificación territorial, la localización del objeto de estudio y el alcance que tiene la región metropolitana en el caso de Bogotá, el análisis de las dinámicas de crecimiento y población de Bogotá y su región metropolitana y ya los resultados de la investigación en términos de la implementación de los instrumentos de captura de valor. Es muy importante contextualizar que Colombia es una república unitaria, sin embargo, en su constitución de 1991 estableció una descentralización política, fiscal y administrativa que puso como la célula principal del ordenamiento político administrativo del país al municipio y le otorgó unas competencias muy importantes, una fundamental en términos del ordenamiento territorial y la regulación de los usos del suelo. Y digamos que en el marco de los principios fundamentales de ese ordenamiento le permitió a los municipios participar de las rentas nacionales, pero también generar sus propios ingresos a través de un conjunto de instrumentos y puntualmente le permitió la participación de la plusvalía producto de las actuaciones de las autoridades gubernamentales. Adicionalmente, este ordenamiento reconoció en todo caso unos esquemas asociativos que después se vendrían a reglamentar de manera mucho más reciente, pero que plantean la posibilidad de asociatividad de esos municipios a través de áreas metropolitanas, regiones de planificación, regiones de gestión también. Y en ese sentido, entonces, en el marco de 3 grandes principios constitucionales y legales asociados a la función social y ecológica de la propiedad, que básicamente significa que la propiedad o el propietario tiene derechos, pero también obligaciones, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de cargas y beneficios, le asignó a los municipios la posibilidad de planear el ordenamiento de su territorio a través de un instrumento fundamental que son los planes de ordenamiento territorial. En la presentación ustedes están viendo, digamos, una evaluación que hicimos en el año 2017 que evidencia el alcance de los contenidos que se desarrollaron en los planes de primera generación en la parte superior y una evaluación de los planes de segunda generación, que son aquellos que se dan, los de primera generación entre el año 2000 y 2010, 12 más o menos, y los otros de 2012 hasta la actualidad, mostrando un poco la dificultad o las limitaciones que ha habido en ese proceso de planificación territorial, no solo a nivel municipal, sino a nivel metropolitano, al ser este un instrumento fundamentalmente de los municipios y que todavía, como ustedes observan en la tabla, en la gráfica, tenía unas carencias, sobre todo asociadas a las reglas para el desarrollo de los suelos rurales y, por supuesto, de los instrumentos de planificación, gestión y financiación, como lo tenía planteado la norma nacional. El análisis que se hace en esta ponencia básicamente está concentrado en lo que hoy se denomina la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca. Sin embargo, es de aclarar que esta región no existe en la práctica como un gobierno metropolitano, básicamente porque es una región recién fundada por modificación constitucional y que básicamente tiene una ley ya aprobada desde el año pasado, pero que hasta tanto Bogotá y el departamento no la aprueben, sus consejos, la gobernación y el consejo distrital no la aprueben, no empieza todo el proceso de asociatividad de los municipios. Entonces, este análisis se va a concentrar en estos, o se concentró en estos municipios que son circunvecinos a Bogotá y que viven un proceso de desarrollo y expansión muy ligado a los procesos de la ciudad y con unas relaciones funcionales, y en el caso del municipio más cercano por el sur a Bogotá, que es Soacha, unos procesos de conurbación física importantes.
Aquí básicamente vemos la evolución de los procesos de poblamiento en esos municipios que evidencian que efectivamente a partir de los años 70 más o menos, la gran ciudad empieza a caer en sus tasas de crecimiento, mientras los municipios alrededor de ella tienen unos crecimientos bastante importantes a través de unas tasas de crecimiento altas que se evidencian en unas densidades poblacionales también bastante altas, casi que Soacha, por ejemplo, con entre 1900 y 4000 habitantes por kilómetro cuadrado, y los municipios más cercanos también con más de 1000 habitantes por kilómetro cuadrado, que representan, digamos que, unas densidades poblacionales bastante importantes. Eso en términos de población, y en términos de la transformación de la ocupación de la sabana, lo que evidencia esta ilustración que estamos viendo es que efectivamente alrededor de los corredores de movilidad en la sabana de Bogotá, lo que se ha venido dando es un proceso muy importante de expansión de esas áreas urbanas alrededor de estos corredores de movilidad a través de fenómenos de suburbanización y de profusión de edificaciones aisladas a través de un proceso muy acelerado de subdivisión de predios rurales mediante la figura de condominio, en muchos casos con la pérdida de límites de asentamientos históricos y continuos suburbanos, y en el caso de aquí al sur, el municipio de Soacha, pues un proceso de conurbación física bastante importante. ¿Qué es relevante y que se ha venido encontrando en esta investigación? Pues que estos municipios aquí están clasificados dependiendo del plan que deben aprobar en el marco de lo que establece la ley. Entonces, los municipios más pequeños aprueban esquemas de ordenamiento, los municipios medianos planes básicos de ordenamiento, los municipios más grandes, más de 100.000 habitantes, aprueban planes de ordenamiento. Esta gráfica muestra cómo los municipios más pequeños y medianos tienen procesos de crecimiento de sus cabeceras municipales y de sus áreas urbanas bastante más alto de lo que son sus aumentos poblacionales, que ya de entrada tienen unas tasas bastante altas, pero encontramos crecimientos de más del 50% en los municipios pequeños, incluso entre el 80 y el 100% en términos del área del crecimiento de estos municipios alrededor de la gran ciudad, con unos impactos bastante importantes en términos de la subdivisión de los predios, sobre todo el suelo rural destinado a la agricultura y a la soberanía alimentaria. Y eso se expresa sobre todo en transformaciones como la que ustedes están viendo en la presentación. Aquí vemos la evolución de la cantidad de predios urbanos por hectárea desde el año 2000 en la parte superior, en la parte de abajo 2012 y luego 2020, evidenciando cómo evidentemente hay un proceso de subdivisión acelerado muy importante en las áreas urbanas que lleva a que haya una, digamos, una subdivisión muy acelerada en términos de los predios urbanos. Lo mismo sucede en el caso de las áreas rurales, una